Vamos a seguir con nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles. Vamos a meditar un poquito en el capítulo 2. Cuando terminó el video anterior, los habíamos dejado con los apóstoles eligiendo a Matías como el sucesor de Judas y contado entre los 12 apóstoles. El capítulo 2 comienza cuando llegó el día de Pentecostés, ¿no? Esta es una fiesta que podemos leer en Levítico 23, la fiesta del Señor, y todas las fiestas fueron como una profecía de lo que sería el ministerio, el sacrificio, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo e inclusive la venida del Espíritu Santo. Miramos un poquito las fiestas de Israel. Bueno, las grandes fiestas comenzaban con la Pascua. La Pascua era la primera de las fiestas anuales que festejaban los judíos. Ustedes saben que la Pascua tenía que ver con la liberación del pueblo de Israel de mano de los egipcios y señalaba para los judíos un nuevo principio, un nuevo comienzo. Luego la segunda fiesta que venía era la fiesta de los panes sin levaduras. Esta era la segunda fiesta que duraba 7 días, una semana. Y eso tenía que ver mucho con la vida del pueblo de Dios en la tierra, alejada de otras cosas, sino que era una vida separada del mal. Eso significaba panes sin levadura. La tercera fiesta era la fiesta de las primicias, que era símbolo de la resurrección de Cristo. Quiero leerles un pasaje que está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 23, que nos explica un poquito esto de las fiestas de las primicias. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esta fiesta simbolizaba la resurrección de nuestro Señor. El acontecimiento que nos está relatando Hechos 2 nos habla de la fiesta de Pentecostés, que se hacía 50 días más tarde. También se la llamaba a la fiesta de Pentecostés la fiesta de las semanas, porque sucedía 7 semanas después de la fiesta de las primicias. Pasaban esas 7 semanas y se celebraba la fiesta de Pentecostés, que tenía que ver con dos hitos. El primero era la promulgación de la ley en el Sinaí, se festejaba eso, y también las primeras cosechas. Este acontecimiento que nos relata Hechos 2 sucedió exactamente en el día de Pentecostés, donde muchas personas estaban en Jerusalén para festejar la fiesta. Y sucedió también 50 días después de la resurrección de nuestro Señor. ¿Dónde está el poder de Pentecostés? ¿Qué fue lo que trajo poder a los discípulos que estaban ahí unidos, orando, buscando la presencia del Señor, como el Señor se los había mandado? Bueno, el poder es una persona, el Espíritu Santo. A partir de Pentecostés, el Espíritu Santo viene a morar en su iglesia. A partir de ahí, los discípulos tendrán una ayuda extra, tendrán al Espíritu Santo en sus vidas, que le dará dones, poder para poder ser testigos hasta lo último de la tierra. La obra del Espíritu Santo, sin impedimento, en cualquier lugar, en cualquier vida y en cualquier tiempo. Hoy nosotros también tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. La venida del Espíritu Santo fue manifestada con señales. Hubo algunas señales llamativas, la del viento recio, la del fuego y también la de las lenguas. Si hablamos
de manera estricta, en realidad la palabra no dice que fue un viento el que llenó la casa, sino un rugido o un estruendo como el de un viento recio. Voy a leerles la traducción literal del griego de lo que significa ese pasaje. Dice el versículo 2, un sonido resonante parecido a un poderoso viento surgido violentamente. Esto es lo que dice la traducción literal. Ellos escucharon un ruido. Ese ruido les hacía recordar a un viento recio, un viento fuerte. No sopló un viento, sino que el ruido fue como el de un viento. Finalmente los discípulos comienzan a hablar en lenguas. Acá los comentaristas varían un poco las ideas. ¿Qué fue lo que primero hablaron? Las lenguas espirituales, lenguas devocionales, y después comenzaron a hablar lenguas misioneras, o sea, lengua que ellos hablaban y todos se entendían. No se sabe bien si directamente hablaron las lenguas misioneras o si antes habían hablado y adorado al Señor con lenguas devocionales. No lo sabemos. Lo que sí sabemos que inmediatamente después la gente que estaba ahí alrededor escuchó a los apóstoles y a la iglesia que estaba en ese lugar hablar en el idioma natal, en el idioma de su lugar de origen. Hablaban una misma lengua, pero los que estaban ahí los escuchaban hablar en su idioma natal. Ese era el milagro que estaba haciendo el Señor. Hermanos, esto de las lenguas misioneras son milagros que han ocurrido a lo largo de la historia. Un gran misionero llamado David Brainerd, él fue a predicarle a los pelirrojas. Él era un misionero, pastor, y él deseó ir a predicarle a los pieles rojas. Hizo un gran ministerio ahí. Y él cuenta el primer encuentro que tuvo con estos indios, y él estuvo hablando del Señor con el cacique. Y él se entusiasmó y comenzó a hablarle y tuvo una conversación con el cacique. Cuando se despiden, él se va y cuando se sube a su caballo dice, ¿en qué idioma hablamos? Porque él estaba hablando en su idioma y el cacique hablaba en el de él. No eran el mismo idioma. Ninguno de los dos sabía hablar en el idioma del otro. Sin embargo, David Brainerd conversó, le predicó a Cristo, oró por él y nunca entendió cómo él entendió al cacique y el cacique lo entendió a él. Las lenguas misioneras. Y hay muchos casos de misioneros que se han hecho entender de una manera milagrosa por medio del Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron los efectos de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia? Ahí en Hechos de los Apóstoles dice que comenzaron a adorar a Dios y a hablar en nuevas lenguas, y algunos se sorprendieron, pero otros burlándose, dice el versículo 13, más otros burlándose decían, están llenos de mosto, como que estaban ebrios o borrachos. Miren, Pentecostés era una de las 3 festividades obligatorias que tenían los judíos. O sea, el pueblo de Israel debía presentarse a 3 fiestas: la Pascua, la de los tabernáculos y la de Pentecostés. Entonces es muy probable que Jerusalén estuviera abarrotada de personas ese día. Algunos dicen que había más de 200.000 personas que habían llegado para festejar la fiesta de Pentecostés. Cuando comienza a escuchar Pedro de que algunos empiezan a decir estos están borrachos, dice la palabra de Dios que Pedro, poniéndose en pie junto con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Yo cuando leo esto digo, ese oíd mis palabras de Pedro aún sigue resonando hoy, 2000 años después.
cada vez que alguno de nosotros habla, esa palabra de Pedro se hace realidad. Aún hoy, el Espíritu Santo sigue hablando a las personas. Dice que Pedro se pone de pie, comienza a hablar y empieza a explicar que lo que sucedió no es que estaban llenos de mostos, sino que el Espíritu Santo había llegado a la iglesia. Luego comienza a predicar. Él cita la profecía de Joel, capítulo 2, 28-32, para explicar que es el Espíritu Santo el que ha llegado a la iglesia. Luego les predica y les habla principalmente de que Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Señor. Dice que las personas se empiezan a preguntar, dice que se compungieron, ¿no? Tuvieron como un dolor por lo que estaba escuchando. Muchos de ellos quizás habían estado en la muerte de Jesús y se compungieron, se entristecieron y le preguntan a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro le dice, arrepiéntanse y crean en el Señor. Dice que ese día fueron muchos bautizados y más de 3.000 o alrededor de 3.000 se añadieron a la iglesia. Aquí, hermanos, comienza ya la vida de la iglesia primitiva. Es esa gran primera predicación. Quedan 3.000 personas que tienen que cuidar, que tienen que discipular, y uno empieza a preguntarse cómo era esa primera iglesia. Esa iglesia tan distinta como la conocemos nosotros hoy, con sus templos, sus organizaciones y tantas cosas más. ¿Cómo era esa primitiva iglesia? Vamos a leer ahí en el capítulo 2, desde el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así era la iglesia primitiva. ¿Cómo era esta iglesia? Bueno, hermanos, primero tenemos que ver una palabrita acá, la palabra perseveraban. Era una iglesia que se mantenía firme, tenía firmeza, estaba cavando los cimientos, se estaba haciendo fuerte, estaba creciendo. Era una iglesia de personas que sabían que habían entregado su vida a Cristo y eso era para siempre. Era una acción continua de fidelidad, eso es perseverar. Continuamente, cada día, ellos eran fieles al Señor. Lucas describe acá 4 columnas fundamentales que sirven de soporte a la iglesia. Estas columnas eran enseñadas por los discípulos y por los apóstoles a todos los creyentes, en todos los lugares. Y aún hoy son columnas que nosotros debemos respetar y seguir. Eran, hermanos, iglesias que tenían comunión entre los santos, que estudiaban la palabra, que creían, que tenían pasión por la verdad. Vamos a mirar un poquito estas características. Enseñanza. Enseñaban la palabra, vivían la palabra. Dice que perseveraban en la doctrina. Se les enseñaba la doctrina de los apóstoles. La doctrina. Lo segundo, la segunda columna, la comunión. Tenían comunión entre ellos. Estudiaban la palabra y se amaban. Tenían comunión y se cuidaban. Luego dice el partimiento del pan. El partimiento del pan tenía que ver con muchas cosas. Eran lo que llamaban los ágapes, las cenas de amor.
o sea, ellos se reunían para compartir el pan, pero también para lo que el Señor Jesús había mandado, recordar, tener memoria de Él. Se juntaban para recordar a Jesús. Seguramente en ese momento se leían los primeros esbozos de lo que serían los evangelios. Algunos ya estaría escribiendo algo. Juan, Pedro estaría escribiendo algunas cosas. Relatarían, contarían cosas que habían vivido con el Señor y tenían memoria de Él como el Señor lo había mandado. Y por último, la oración. Perseveraban en la oración. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Vamos a ver algunas de estas características. Era una iglesia que aprendía, ¿no es cierto? Una iglesia que sabía que la doctrina no era pasiva, no era para llenar la cabeza. La doctrina era activa. Ellos debían predicar la verdad. Por eso debían conocer la doctrina. La frase que dice acá, que perseveraban en la doctrina, eso significa que persistían en escuchar a los apóstoles mientras ellos enseñaban y a ponerlo por obra. Hermanos, uno de los grandes peligros de la iglesia es estancarse y mirar hacia atrás en vez de hacia adelante. Ellos estudiaban, se preparaban y salían a predicar. Yo no estoy en contra de cuidar lo que se hizo bien, pero el Espíritu Santo es dinámico. El Espíritu Santo nos desafía cada día. Pablo ahí en Romanos 12 habla de las riquezas y las profundidades del Señor. Son esas riquezas y esas profundidades que cada cristiano tiene la obligación moral de buscar. Son interminables, dice la palabra. Por eso es menester que nosotros estemos todo el tiempo aprendiendo. Perseveraban en la doctrina. Buscaban cada día más aprender del Señor, buscar de su palabra. Seguramente estudiaban también el Antiguo Testamento para tener muy claro cómo las profecías habían anunciado al Señor. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos considerar que es un día perdido, el día que no aprendemos más del Señor y de su palabra. Cada día debemos profundizar de la gracia del Señor. En ese momento también comienza seguramente a plasmarse algo muy interesante que generación posterior sería muy importante, la Didaché. ¿Qué era la Didaché? Era como un catecismo, era la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles comenzaron a transcribir las enseñanzas del Señor y se las enseñaban a los primeros, que se convertían, o a los niños en una especie de escuela dominical. Lucas no especifica cuál era el contenido de la enseñanza, pero seguramente incluía una palabra, ¿no? Que es muy conocida en griego, que se llama el querugma o querigma, que es la enseñanza del Señor Jesús. El querigma contenía las obras, las palabras y las promesas del Señor Jesús. También era una iglesia que estaba en comunión, que compartían las cosas, que estaban juntos. Y acá apareció otra palabrita griega, la palabra koinonía. Esa palabra significa comunión. Tenían comunión entre ellos. La palabra koinonía aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Se los digo, por ejemplo, como comunión en sí, ahí en Hechos 2:42 que hemos leído. Como señal de compañerismo en Gálatas 2:9. Como colecta, la comunión que ayuda, la comunión que bendice al que necesita. Romanos 15:26. Como participación de los sufrimientos de Cristo. Filipenses 3:10, la comunión con el dolor y con el sufrimiento de nuestro Señor. Como solidaridad, cuidar al hermano, 2 Corintios 9:13. Como compartir entre los hermanos
Hebreos 13:16, y como comunión con el Señor Jesús, 1 Corintios 10:16. En todos esos versículos aparece la palabra querugma o querigma. Era una iglesia que oraba también, hermanos. En estos tiempos de reuniones de oración vacías, la iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Aquellos primitivos cristianos sabían que no podían enfrentar todos los desafíos que tenían si no oraban y buscaban al Señor. Era una iglesia reverente, una iglesia que respetaba. Fíjese en el versículo 43, dice, y sobrevino temor. Este temor no era miedo, era reverencia, respeto, porque los primitivos cristianos tenían muy en alto la santidad de Dios y la cuidaban. Se dijo de un padre de la iglesia que su forma de vivir era como si siempre estuviera en el templo. Vivía como en el templo, por su reverencia y por su santidad. Era una iglesia llena de milagros y de maravillas. Era una iglesia que veía la mano de Dios. William Carey, el gran misionero, decía, espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Eso hacían los primitivos cristianos. Y hermanos, era una iglesia que compartía. Una iglesia que compartía. Compartía lo que tenía. Era una iglesia que adoraba y sobre todo, y para terminar, era una iglesia gozosa. Comían juntos con alegrías y sencillez de corazón. La iglesia primitiva era una iglesia de personas comunes, pero llenas del amor, del poder y del gozo que solo Dios puede dar. Era la comunidad del Espíritu, la comunidad del Espíritu Santo. Esos que un tiempito después iban a trastornar el mundo. Seguimos en la próxima.